hay. ¿Ya? Ok, entonces, pensando en estos versículos, la verdad es que la lección 28 es muy cortita, no tiene mucho más profundidad, pero sí hay algunas preguntitas ahí interesantes que nos vamos a hacer. Pero teniendo esto en mente, que nosotros no somos dueñas de nada, sino que todo le pertenece a Dios, y que aún de lo que poseemos materialmente y aún nuestra propia vida, vamos a dar cuentas a Dios, y que Él busca la fidelidad de nuestra parte en lo que Él nos da. Ahora sí, vamos a entrar a la lección. Y aquí nos pone dos cosas en cuanto a la propiedad, y una es que no se deben mover los límites de una propiedad. Proverbios 22-28. Así es. Si lo tienen, ayúdenme a leerlo, por favor. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ok, vamos a ir, las invito a que vayamos a Deuteronomio 19:14. Dice: no traspases. ¿Pero por qué? Porque esto es algo que Dios ordenó, si bien se le está diciendo ahí al pueblo de Israel, lo de los límites, pero son límites que Dios puso cuando Él les dio la tierra. Él fue muy claro: desde esta ciudad hasta esta ciudad, que es para la tribu tal. De donde termina esta hasta tal ciudad es la tribu franita, ¿no? Y así Él distribuyó las 12 tribus. Entonces vamos a ver qué dice aquí Deuteronomio 19:14. Dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Básicamente dice lo mismo. ¿No? Si bien aquí está hablando en el contexto de lo que eran las ciudades de refugio, que eran ciudades para salvaguardar la vida de personas, de los judíos, pero es el mismo principio. Lo vemos desde Deuteronomio. Por ejemplo, Deuteronomio 27:17 está hablando ahí acerca de las bendiciones y de las maldiciones. ¿Sí los han leído ahí? Sí. Como Dios les dice: si hicieres tal cosa, te bendeciré; si no hicieres tal cosa, te maldeciré. Y dentro de las maldiciones que Él da al pueblo de Israel, dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. O sea, no es algo que Dios tenía en poco. Para Dios era sumamente importante el hecho de respetar los límites que Él había establecido, ¿no? Entre cada familia, entre cada tribu, entre cada persona, ¿no? Él había delimitado, había puesto a autoridades dentro del pueblo de Israel donde limitaban. Hoy en día, pues es muchísimo más fácil saber dónde está el límite de tu propiedad, porque regularmente tenemos una barda, ¿no? Y sabes que pues después de esa barda, pues ya no te pertenece ya no es tu propiedad. Pero en la antigüedad, o si todavía vamos a los pueblos, ¿cómo están divididas las propiedades? Por mojoneras, ¿no? Mi abuela tenía un nombre que ahorita no. Bueno, pero son montones, o sea, como bardas, pero de piedra, que separaban una propiedad de otra, ¿no? Todavía en muchos lugares, como los pueblitos, todavía se dividen así varios terrenos. Entonces, ¿qué es lo que hacían los astutos? Iban en las noches, movían las piedritas más hacia adentro y aumentaban su propiedad. Pero Dios tiene cuidado aún de eso, y nos dice: no traspases los linderos, no los muevas. Sí, exacto. ¿No? Por ejemplo, quisiera decir algo. Yo no estoy sumamente enterada, empapada en el conflicto entre Palestina e Israel. Obviamente sabemos que la guerra, lo que pasó ahí fue terrible, pero me llamó mucho la atención que estaba yo haciendo mi tarea y llega mi hija y empieza a leer. Me dice: ¿por qué los judíos no leen la Biblia?
dije yo, oye, ¿qué estás diciendo? Me dijo, sí, porque ellos están extendiendo su terreno a la franja de Gaza y esa no les pertenece. Dije, mira, yo de esas cosas no sé nada, pero lo que Dios dice, eso tiene que ser. Ya se fue. Pero me llamó mucho la atención porque personas que nunca leen la Biblia, tienen esos conceptos, y así me dijo, ¿por qué los judíos no leen la Biblia? Pues mándala a buscar la historia un poquito de Israel. Te digo, no me sé, los conflictos entre ellos han estado Toda la vida. Sí, exactamente. Entonces, eso me llamó mucho la atención, me dijo, porque ellos se quieren extender a la franja de Gaza y no les pertenece. Diciéndome esto, yo me quedé, se dio la media vuelta y se fue, porque como sabe que no me debe de tratar ningún tema ni de la Biblia ni de nada, inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Pero sí me llamó mucho la atención eso. Es que si nosotros vamos aún bíblicamente hablando, pensar quiénes son los de Hamás, quiénes son, o sea, los árabes, de dónde vienen, sí. Entonces desde ahí empezamos a entender un poco de por qué la enemistad. Hoy en día, con el San Google, no con el San, pero con el Google, uno puede entrar y investigar la historia. La verdad es que yo no estoy muy empapada de ello, pero podemos entender un poquito que este conflicto viene desde dos hermanos. Sí, medios hermanos, sí. No sé si todos son de Ismael. Ismael Y de Isaac. Mucho vienen, de Jacob y Esaú. Son los ismaelitas, pero también Jacob y Esaú, aunque en la Biblia nos habla de que Esaú fue y buscó a Jacob, a Israel, y como que restablecieron su comunión. Realmente, a través de los años, ellos han mantenido un conflicto, porque cuando el pueblo de Israel va en su camino hacia la tierra prometida, no me acuerdo en qué, ha de ser en Números o en Deuteronomio, Números de Deuteronomio, donde habla que llegaron con Moab, o era otro, o Edom, no me acuerdo cuál de los dos, o eran los dos, donde les pidieron cruzar por el centro de su territorio y se los negaron y les mandaron a pelear, en lugar de ayudarlos y permitirles pasar, más bien les salieron a hacerles guerra. Entonces Israel tuvo que rodear ese territorio y Dios les dice que van a perder su tierra porque no respetaron, o sea, no le permitieron, y esos son los descendientes de Esaú. Si no mal me equivoco, soy muy mala para todo esto de la historia. Yo pensé que venía de Ismael. También, o sea, tanto de uno pero el otro, o sea, cuando uno entiende en el contexto de la historia bíblicamente, empiezas a entender muchas cosas. Si no les están invadiendo, más bien los de la franja de Gaza tienen parte del territorio que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora el conflicto es que ellos quieren recuperar un lugar donde estaba ahí el templo que hizo Salomón, que es hoy en día la mezquita de Omar. Entonces, ese es el motivo de la discordia, o sea, ¿quién se va a quedar con ese territorio? En muchos sentidos, pero ese territorio no pertenece a Hamás, ni pertenece a Palestina, ni a los que sean, porque yo me hago bolas de quiénes son todos ellos, pero, o sea, los que están ahí no están ellos en un lugar donde les pertenece. Dios les dio ese territorio al pueblo de Israel. Entonces, esto no va a parar hasta que venga el príncipe de este mundo y haga una paz temporal. Y esa paz va a durar hasta que venga la abominación desoladora, donde Él se pone en el trono de Dios y viene a destruir todo. Entonces, esto no va a parar, esto simplemente es una llamarada que se enciende y que
muchas veces después se apaga, no sabemos si hoy se va a volver a apagar, pero cada tanto es así, se agarran un tiempito, Ajá, sí. prende y después hacen un tratado de paz y se cambia, ¿no? Y al rato otra vez pasa algo y ¡pum!, se enciende la llama del conflicto y otra vez se apaga. No sabemos si esta vez se va a apagar o no, pero cuando venga una paz va a ser una paz aparente. Sí, cuando esté el anticristo. Porque es el anticristo brindándoles un Sí, tiempo de paz. aparente, pero después él va a querer ocupar el lugar de Dios. Y eso por eso se llama la abominación desoladora, porque él va y entra al templo de Dios, o sea, le da todo a los judíos, les permite volver a armar su templo, todo, pero él después se pone en el lugar que le corresponde a Dios. Y ahí sí ya, se acabó. Entonces, pero Hermano, ni lo vamos a ver eso. gracias a Dios no vamos a estar aquí. No, ya no nos toca. Pero sí, es importante a lo mejor, yo creo que como hijos de Dios luego nos preguntan, Sí. yo me siento totalmente ignorante y a lo mejor ahorita dije cosas que no son bíblicamente correctas porque me siento muy ignorante al respecto, pero sí las animo a que podamos investigar aún en las noticias, les digo, entrar a Google y entender todo el trasfondo de esta historia va a ser muy bueno, y también leer las escrituras, desde dónde nacen estos conflictos, porque tenemos que saberlo como hijas de Dios, porque nos preguntan, por ejemplo, tu hijo. En National Geographic hablan muchas cosas que son tonterías. Sí, no es un buen referente. No, digo, eso no es cierto. No. Es que teniendo la base de todo, de las escrituras en este caso, uno se puede dar cuenta de las aberraciones tan grandes que se Hay hacen. historiadores judíos que han dejado pues todo plasmado en la historia, esos Sí. son historiadores judíos, no sé si Josefo, es Flavio Josefo, un historiador, pero él habla mucho acerca del tiempo de Jesús. No sé si él va mucho más atrás, pero si no, déjame y le pregunto a mi marido y ya investigamos fuentes que sean fidedignas para poder estudiar. Y si no, lean el Antiguo Testamento. Si ustedes se agarran a leer el Pentateuco, van a entender mucho de por qué está todo esto, ¿no? Por qué tanto odio entre unos y otros, ¿no? Pero bueno, hablando de la propiedad, que también nos compete en eso, porque no, realmente no, el judío está peleando por lo que Dios le dio, que él por su rebeldía, por su incredulidad, su desobediencia ha perdido, ¿no? O sea, no es que hay pobrecitos, pero ellos han decidido, rechazaron al Mesías, están viviendo las consecuencias de sus decisiones, pero aún así sigue siendo el pueblo que Dios escogió. Así es. Entonces, lo sigue protegiendo de alguna manera. Lo sigue protegiendo. A mí me parece asombroso. Luego Coleman me muestra videos de cómo en el cielo estallan todas las cosas que les mandan, como bombas y todo eso, por el arco. Se me hace algo así como increíble, muy de, no sé, muy increíble cómo Dios les da la inteligencia para poder contrarrestar todo ese daño que les quieren hacer. Pero, en fin, aquí el punto que nos compete es que nosotros tenemos que respetar los límites. Les decía, hoy en día pues es muchísimo más fácil en cuanto a una propiedad, porque vamos ante un registro y te dicen de tal a tal es tu propiedad. Y te dan un papel y tú lo tienes identificado ante el gobierno, o sea, es mucho más fácil, sí, estar registrados y todo eso, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo lo aterrizamos o cómo podemos ver, o sea, cómo aplicas este principio a tu vida el día de hoy? O sea, porque ya no vamos a andar moviendo las piedritas del vecino para yo tener un metro más de terreno, ¿no? Ya no, pero hoy en día está un principio, dice, no muevas los límites, no traspases los linderos. Pero hoy en día, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Primero, obedeciendo su palabra de Dios. Él es muy claro en la palabra y te lo dice así.
clarísimo. Obedeciendo, Nancy. Obedeciendo, pero por Obedeciendo. ejemplo, un ejemplo práctico, ¿cómo no traspasarían los linderos hoy en tu vida? Por respeto, por honestidad. Exacto, los Nada valores. más. Uno no puede tomar absolutamente nada. Algo que no es tuyo. Sí, Yo algo me que... llevé un poquito de salsa el domingo y fui a pedir permiso. Digo, llévatela ya todo lo que haya, tan, pero yo tenía que decir. Claro. Claro, el respeto, ¿no? Sí. El hecho de Sí. saber, entender ese tipo de cosas. O sea, si a mí me prestan algo, pues yo voy, y me lo prestan y te lo devuelvo. Claro, Sí. No, no es Sí. algo con lo que yo me voy a quedar. No, muy común, ¿no? Lo hacíamos, tristemente lo hacemos ahora en la conferencia, ¿no? Se forma una en la fila y sí. llegan 15 Sí, para entrar, ¿no? Exacto. sí. ¿Les parece que eso sería traspasar un lindero? Sí. Claro. Sí, sí. Digo, perdón, no se debía hacer. No se debe hacer, no, no, se porque debía no se estamos debe faltando el respetar. respeto a la de enfrente. Es, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de acuerdo a mi capacidad diferente. Afortunadamente en estos tiempos ya hay más atención en ese aspecto, pero yo padecí muchas situaciones. Ahorita que tú llegas al banco, llegas a cualquier lugar, hay personas, pásele. Ajá. ¿Saben qué es lo que yo hago? Volteo a las que están ahí, ¿me permiten pasar? Sí, por mí no hay ningún problema. Sí, adelante. Entonces ya me siento yo Cómoda. a gusto, cómoda, porque no estoy aprovechando, entre comillas, ¿verdad? Claro que no, la situación. hermana. Entonces, una persona, si usted me dice, pase, pero si ella está atrás y dice, ¿por qué? Es muy válido también, ¿no? Pero entonces ahí viene esa parte en donde yo busco mi estabilidad en cuestión de decir, ¿sí lo puedo hacerlo? Sí, entonces ya me acomodo o paso, ¿no? Eso es, para mí sería un respeto y una honestidad a las personas. Sí. Y a mí misma. Sí. Habla mucho de marcar eso, ¿no? Una persona que no es honesta. Exacto. Es las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones para que uno mueva un lindero? O supongamos hoy en día un límite. Exacto. ¿No? Yo pongo un límite aún en nuestra propia vida, ¿no? Yo tengo el límite de, no sé, ¿qué límite? No contesto mensajes después de las 10 de la noche. O si te dicen algo que es un agravio o algo, tú dices, pongo mi límite para no responder. Entonces, y si voy más allá y insisto, no estoy respetando lo que la palabra de Dios dice. Aquí nos está hablando de un límite físico, de una propiedad, pero hoy en día, pues eso es mucho más fácil, ¿no? No me voy a pasar. Pero, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en el corazón de una persona que traspasa esos límites, que traspasa esos linderos? Hay avaricia, codicia, ¿no? De obtener algo que no le pertenece. Y mucho se usa hoy en día. Sí, como mexicanos, ¿cuál es el dicho? El que no tranza, no avanza. No sé si en los demás países existan dichos como ese, pero aquí en México es muy sabido que el que no tranza no avanza. O sea, entonces estás moviendo los límites. Sí. ¿No? Porque regularmente en nuestros hogares fuimos enseñados a ser personas honestas, ¿no? Pero yo decido quitar ese límite en mi vida. Yo decido ser engañadora, estafadora, ¿no? Te prometo venderte algo que resulta que no es cierto lo que yo te prometí. Y para nosotros es tremendo, porque qué testimonio estamos dando como cristianos. Exacto. Si estamos robando, ese es un robo. Exacto. Está especificado en los 10 mandamientos, No robarás. y no de los últimos. Ajá. Entonces, eso es tanto como no obedecer, como dice Mayra, pero también pues es robar. Es robar.
Exacto. ¿sí? No lo dice aquí, pero es Pero lo robar, sabemos. traspasar, mover, obtener algo, quedarte con algo que no es tuyo, Exacto. es robar. Así es. Entonces, y eso habla de lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos que estar alerta con aquellas cosas que estamos descubriendo. A veces nos parece, pues, hasta algo como insignificante, ¿no? Fórmate tú y ahorita llegamos las otras 8, ¿no? Pero no, Así es. no es algo insignificante. O sea, ¿qué piensan las de atrás? Que ellas sí se formaron, que sí estuvieron juntas, ¿no? Yo creo que Dios tiene una enseñanza en cosas tan prácticas de nuestra vida diario. Sí. ¿No? O sea, cada día tenemos algo que aprender de lo que estamos viviendo. Y el segundo punto dice que no debe apropiarse de las propiedades de los indefensos. Proverbios 23, 10 y 11. ¿Lo leen, por favor? Proverbios 23. 23, 10 10 y 11. A ver. No traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Qué fuerte, ¿no? El fuerte, O sea, si fíjate. tú te metes con una persona huérfana, con una Viuda. viuda, con una persona con necesidades diferentes, especiales, ¿no? Si tú no le das, o sea, prioridad, Dios pide que tengamos cuidado de las personas, específicamente su palabra es muy puntual en tener el cuidado tanto de viudas como de huérfanos, ¿no? Y muchas veces no lo tenemos, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en Santiago 1:17, vamos a leerlo, dice que la verdadera religión, ¿cuál es? Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a sus viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, aún como esto no lo dice en el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento Dios nos lo dice una y otra vez. Pablo, si no me equivoco, no sé si es primera o segunda de Timoteo, donde habla acerca de los requisitos que tiene que tener una viuda para poder ser cuidada por la iglesia, ¿no? Y a las viudas jóvenes les dice, no te quedes así, cásate, ten hijos, sí, ¿no? Haz el bien, en lugar de estar ociosa, porque pues eran sostenidas por la iglesia. Pero si tú eres una viuda joven, cásate, ten hijos, cuida tu casa, no estés en chismes y habladurías, haciendo el bien. Pero aquellas viudas que realmente lo son, dice, y también las describen. Y aquí en Santiago nos dice que nosotros podemos demostrar una verdadera religión, un verdadero testimonio, una verdadera espiritualidad cuando tenemos cuidado de estas personas. O sea, si yo realmente soy hija de Dios, si me digo hija de Dios, yo tengo que tener cuidado de ellos. Claro. ¿No? Y no solo de ellos, hoy en día tenemos mucho más, o sea, hay mendigos, hay personas con capacidades diferentes que muchas veces no tienen todo lo necesario. Sí. Entonces tenemos hoy aquí en la ciudad en la que vivimos hay mucho inmigrante, muchos. ¿no? Y a veces nos hacemos, no sé si les pasa, pero hasta como de la vista gorda diciendo, Es que luego, por ejemplo, vas en el coche, cada semáforo, ves, pues no puedes también. ¿no? No, yo cierro, yo siento que hasta me van a saltar. No, a mí una vez me patearon el carro. A ver. Porque lo di. Y digo, pues es que ya no tengo. Pues sí, O sea, ya le di al del otro semáforo, ya no puedo darte. hay que ser, hay que pedirle a Dios mucho discernimiento. Sí. Para saber a quién dar. ¿No? En el hecho del migrante, del hecho del mendigo, porque hay algunos que abiertamente sabes que es un estafador, Sí. pero que Dios nos dé el discernimiento para saber a quién. Y no siendo como apretando, pues, o sea, no siendo, ay, se me fue la palabra, codos. Sí, no de...
lo dejo pasar, no me O importa. sea, Sí. que nos pese Sí, dar, sí. sino No. que nos pese más bien el corazón por no compartir lo que Él nos da. Pero aquí hablando específicamente, o sea, si bien Dios nos pide que no movamos los límites de una propiedad cualquiera, dice que tengamos mucho más cuidado con aquella que es viuda o aquel que es huérfano. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el defensor de ellos, el fuerte, dice, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Él todo lo ve. Así es. Sí. Ahora, si tú haces algo en contra de un huérfano, quien se convierte en huérfano eres tú, porque tu padre te aprieta la tuerca. Pues no huérfano, pero sí vamos a recibir Bueno, si me disciplina. refiero en cuanto a que pues ya te toca recibir Una lo que tú disciplina. le hiciste a un huérfano. Sí, también ahí Jesús en el Nuevo Testamento dice que no me diste de beber, ni me diste de comer, y le dicen, pues ¿cuándo te vimos sin comer o sin tomar? Y le dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, no me lo hiciste a Así mí. es. ¿No? Y pensar que aún un vaso con agua va a ser recompensado delante de la presencia de Dios si lo hicimos con una actitud correcta. Así es. Entonces, tengamos muy presente el hecho de apoyar personas así, ¿no? Dios nos ha puesto en una iglesia muy privilegiada, la verdad, porque, por ejemplo, veo Malena, tú, Ale, tienen lo necesario, ¿no? Sí. Dios les ha cuidado, les ha provisto, y gracias a Dios ustedes pueden ser parte en la vida de alguien más, ¿no? Pero tenemos que tener el cuidado. A veces no es lo material lo que hace falta, Exacto. ¿no? A veces el ir a tocarle a Malena y decirle, ¿cómo estás, Malena? ¿No? O a Gaby una llamadita, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo va tu semana? Y yo soy la primera que me pongo en eso de que me juzguen, porque muchas veces no lo hago, ¿no? Pero sí aprendamos a cuidarnos, no todo tiene que ver con no mover un lindero de una propiedad, ni de proveer algo físicamente, sino aún en el hecho de ser un ánimo para los hermanos que están pasando necesidad. Tenemos muchos adultos mayores en esta iglesia, ¿no? Jorge y Perlita, pues muchas veces no les vemos. ¿Cómo está tu semana? Ya a veces los viernes nos enteramos que pues anduvieron malitos, que le dolió la rodilla, que si el ojo, que sí, ¿no? Pero tengamos cuidado de estar cerca unos de otros. Sí. Gracias a Dios, Dios no nos hace faltar, creo que a ninguno el pan en nuestra mesa, por la gracia de Dios, pero sí el hecho de estarnos llamando, aún aquellos que son jóvenes, ustedes con más experiencia, más edad, por ejemplo, acercarnos a veces a Feli y decirle, Feli, ¿cómo puedo orar por ti? ¿No? Con tanto trabajo, 4 chicos en casa, muchas necesidades, ¿cómo puedo orar por ti? Por Sefi, ¿no? A Karina luego no la vemos, ¿cómo estás, Cari? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo oro por ti? No, estar al pendiente unos de otros, porque eso es lo que realmente muestra nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento, nuestra madurez. Entonces seamos intencionales. A veces no nos quita mucho tiempo mandar un mensaje, porque pues a lo mejor dices, ay, ¿cómo lo voy a interrumpir? A lo mejor estoy ocupado, pero un mensajito, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar esta semana por ti? A quien sea, ¿no? A su pastor, por ejemplo, también, que a veces anda afanado y turbado, pero la idea es unos a otros. Menciono algunos nombres, pero no quiero dejar a nadie fuera, sino porque seamos cercanas, seamos intencionales unas a otras. Es el cuidado que Dios pide. Si bien aquí lo muestra con la viuda y el huérfano, pero también muchos de los demás atravesamos por momentos difíciles, tenemos necesidades y somos un cuerpo que podemos suplir las necesidades de cada uno, ¿no? Sí. Eso es en cuanto a la propiedad, ¿no? Mostremos madurez en cuidar esos límites, tanto en todos los sentidos, ¿no? Tanto materiales como espirituales, como físicos, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, en otras versiones dice, no remuevas, no cambies, no robes, no engañes. ¿No? Entonces,
todo tiene que ver, o sea, no es simplemente mover unas piedritas. No. Nos estamos engañando. Dice, no engañes a tu vecino, dice la nueva traducción viviente. La nueva Biblia viva dice, no robes. Exacto. ¿No? Porque pues a lo mejor el vecino no se va a dar cuenta de que tu límite está 1 metro más hacia adentro de su propiedad, pero estás robando. Exacto. Entonces, tú lo sabes. Sí, y Dios lo sabe. Entonces, no traspasemos esos límites. Cada una de nosotras, ahorita hablamos de ejemplos, pero cada una de nosotras sabe en qué nos es común traspasar ese límite. Sí. ¿No? Entonces tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque no estamos engañando a nadie. A veces las únicas que nos engañamos somos nosotros, pensando que hacemos algo que por derecho nos corresponde y no. Bueno, pero esto también, este tema, ¿por qué lo agarré con la lección 12? Porque tiene que ver mucho con la mayordomía. Con la administración. ¿No? Sí. De una buena administración de lo que Dios me da. Y cuando yo hago una buena administración, vamos a pasar a la lección 12, de lo que Dios me da, estoy honrándolo. Dice, Dios es honrado por la fiel administración, Proverbios 3, 9 y 10. ¿Qué dice, por favor? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. ¿Qué es el mosto? Como un grano, la Sí, verdad es que ¿verdad? no lo investigué. Yo tampoco, pero me llamó la atención del mosto. Mosto tiene algo que ver con el vino. Ajá, es una bebida. Dice, el mosto puede ser el zumo de la uva que puede consumirse así o ser fermentado para la producción de vino. Ajá. Es eso. Ah, O sea, es un jugo de uva, el mosto. Fíjate, yo pensé que era un grano. Pero bueno, el hecho de, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias y serán llenos. Hay consecuencias. Cuando yo soy una buena administradora de lo que Dios me da, una buena mayordoma, para empezar, nada es mío. No, lo tenemos prestado. No. Nada es mío. Volvemos al mismo principio. De Jehová es la tierra y todo lo que me... Sí. Vamos a ver. Ahora, no, si bien esta es una promesa para el pueblo de Israel, a nosotros, como hijas de Dios, no nos dice, la palabra de Dios no nos promete abundancia en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos promete? Bienestar. O sea, dice en 1 Timoteo 6, si leemos los versículos Y lo de... cobramos cada 2 meses. Vamos a ir a 1 Timoteo 6. Es solo por Dios, indiscutiblemente. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Y dice así, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es, amén. Mucho tiene que ver la codicia. ¿Qué hay en nuestro corazón muchas veces? Codicia. Pero Dios busca que lo honremos a Él con la buena administración de lo que Él nos da. Dice, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Eso dice 1 Corintios 4:2. Entonces, lo que la palabra de Dios nos promete a nosotros, sus hijos, que con sustento y abrigo estemos contentos. Y yo creo que Dios nos da mucho más de un sustento y abrigo. Sí. Y también estén los mandamientos, no codiciar las bienes. No es lo mismo que hagas con que te quieras Traspasar el dinero, ¿no? Entonces, cuando uno permite esa codicia en nuestro corazón, dejamos de
honrar a Dios y de ser buenos administradores. Porque aquí dice que muchos, dice, y se extraviaron, dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. De la fe y fueron traspasados. Y a veces nos olvidamos de buscar a Dios porque queremos trabajar un poquito más, porque queremos hacer un poquito más. Entonces dejamos de congregarnos. Sí. ¿No? Conozco a alguien que dice, es que ¿cómo voy a ir a la iglesia los domingos si es el único día que tengo para lavar, para arreglar mi casa, para bla? Creo que hay muchos de esos, ¿verdad? Pienso en una muy cercana a mí, que pues sí, trabaja toda la semana, entonces el sábado quiere descansar, entonces el domingo pues tienen que hacer todo, tienen que hacer súper, limpiar la casa, lavar la ropa, sí. todo porque pues al otro día hay que ir a chambearle otra vez, ¿no? Pero aún en eso Dios no bendice. Pues si Dios lo dice en sus mandamientos que dijo, descansa, el séptimo día descansó. Es que ya descansa el sábado. Descansa el sábado para poder el domingo hacer todo. No, es necesario el descanso, ¿no? Pero a veces por la codicia de tener, de aumentar, de tener ahí el colchoncito guardado, ¿no? Muchos dicen un colchoncito se sienten seguros o seguras de tener ahí un ahorrito. No está mal, pero ¿a qué costo lo vas a hacer? Sí, exacto. ¿A qué costo lo vas a tener? Dejar de darle a Dios el lugar que le corresponde. Sí, exacto. Entonces, debemos de honrar a Dios administrando bien los bienes. Él no nos promete abundancia, pero sí nos promete que tendremos todo lo que necesitamos. Lo necesario, sí. ¿No? En el punto 2 dice que debemos de ayudar con el ser un buen mayordomo. También requiere que ayudemos al necesitado. Proverbios 3, 27 y 28. Si me lo leen, por favor. Yo no lo tengo. ¿Lo lees? Sí. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda, vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo y darle. Tienes contigo que darle, ¿no? Sí. O sea, ahí viene la parte egoísta, ¿no? En donde tú dices, no, pues es que no tengo, sabes que aquí tienes y él ahorita. Ahora, aquí me llama mucho la atención que dice a quien es debido. O sea, tiene uno que pedirle a Dios discernimiento, como lo acabas de decir, porque no a todo mundo. Me acabo de encontrar a una persona, no voy a decir ni qué, pero es cristiano. Y me dice, regálame 100 pesos. Dije yo, ¿cómo? Le dije, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, pues es que los necesito. Y ya me habían dicho que lo habían encontrado fumando, pero bien bonito. O sea, ¿a quién es debido? ¿Por qué? Porque yo les doy 100 pesos y ¿qué es lo que van a hacer esos 100 pesos? Le van a hacer daño. ¿Por qué? Porque se debe fumar. Ahora, muchas veces nosotros no conocemos las reales intenciones de esas personas. Yo le pregunté, ¿tienes algún problema o algo? No, nomás los necesitas. Claro, pero cuando lo ignoramos, o sea, Dios no me va a juzgar a mí, porque en mi corazón yo lo hice de buena voluntad, ¿no? Ya Dios va a juzgar a la persona que de mala fe está aparentando una necesidad la cual no tiene, ¿no? Me gustó mucho un comentario que decía, debemos dar a cada uno lo suyo, tanto lo que se le debe en justicia como lo que le exige la caridad, eso sin dilataciones ni excusas. Y también ahí el comentario hablaba de, por ejemplo, ¿por qué retener? Si yo estoy rentando una casa, ¿por qué no deposito la renta en cuanto tengo el dinero? Retengo
ese pago cuando no sé si la persona que lo va a recibir lo puede estar necesitando. Hablando de renta, de deudas, de salarios, aún de ofrendas. Exacto. ¿No? O sea, al que es debido, o sea, a lo que se le debe en justicia. ¿No? Es justo que yo cumpla con mis pagos en tiempo. Claro. ¿No? Es honesto también. Es honesto, Cuando pero honestidad hay es- personas que hacen por desidia, o sea, porque no se proponen el hecho de pagar sus deudas. Yo siento que luego pasa a segundo término. O sea, si yo te debo a ti, ay, al cabo ya no lo necesitas. Yo ya estoy haciendo un juicio de que tú no lo necesitas. A lo mejor no lo necesitas, pero tú me hiciste me diste un apoyo, Cuando un lo servicio. necesité, ¿Y cuando qué lo pasó? Entonces necesité. ahí viene el valor. Yo tengo un compromiso y debo de ser honesta y debo de cumplir con lo que dije, ¿no? Entonces, Así es. si lo tengo antes, pues ¿por qué no darlo? Es cierto. Y sobre todo cuando hay deudas, ¿no? Y que dice, no pago intereses. Sí, pero es ayudar al necesitado, dice ahí, se me perdió el versículo. A quien es debido si tuvieres poder para hacerlo. O sea, si tenemos la oportunidad aún de ofrendar, hagámoslo, Sí. ¿no? A lo mejor ha habido ocasiones en que nos comparten personas, oye, tengo esta necesidad, necesito, no sé, 5,000 pesos. Bueno, no tengo para prestarte 5,000 pesos, pero a lo mejor sí tengo 500 pesos que te puedo ofrendar, Exacto. ¿no? Entonces, es a quien es debido cuando uno lo tiene. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es una buena mayordomía de lo que Dios me da. Porque Él me da, y si me está quedando ese dinero, es porque Él ya tiene un propósito para mí. Efesios 2:10 dice, para que andemos en las obras que Él ya preparó de antemano. Entonces a veces decimos, no, pero es que esos 500 a lo mejor me van a hacer falta el próximo mes para cubrir. Entonces, pero hoy Dios te los dio. Hoy te quedó, o sea, fue un excedente de lo que necesitabas, y Dios ya te lo dio para que tú fueras parte de una buena obra, la cual ya había preparado de antemano. Entonces no nos neguemos. A veces digo 500 por hablar de una cifra, pero no sé, o sea, cada una sabe sus presupuestos, cada una sabe sus mayordomías, pero seamos conscientes de lo que Dios nos da, y que si Él nos da es porque quiere que participemos de buenas obras, no para que acumulemos. Exacto. Yo cuando empecé a revisar la lección 12, yo estaba equivocada completamente en el significado de la mayordomía. Yo pensé que era nada más servir, apoyar, pero no, ya cuando me fui adentrando dije, ¡ay, caray! Sí, implica mis bienes. Sí, claro. Y ya cuando había hecho ya la anterior, y con ese dije, oh, wow, qué tremendo está todo esto, ¿no? Obviamente también implica que tengo que ser buena administradora de mi tiempo, de mi cuerpo. Sí. ¿No? Pero también de mis bienes. Entonces también, Exacto. si Dios me da tiempo, bueno, puedo utilizarlo en servir en la iglesia, en orar por los hermanos, en llamar, en todo esto que estábamos hablando, de ser parte de la vida de los demás, que somos una familia y tenemos que estar cuidándonos unos a otros. A lo mejor no tengo tiempo, no tengo dinero, pero sí tengo tiempo para estar intercediendo por los hermanos. Entonces yo voy a dedicarme a ser una mujer de oración en la vida de cada uno de la iglesia, y estar ahí al pendiente y llamar y anotar, ¿no? Hoy en día ya ni nos cuestan las llamadas, ¿no? Yo me acuerdo tiempos atrás donde decías, no, pues ya hablé 5 minutos, ya tengo que cortar porque va a salir muy cara la llamada. Hoy en día no. Sí, ya. No te cuesta tanto hacer una llamada, y ya no hablemos de llamar por WhatsApp, ¿verdad? Exacto. Si tienes internet en tu casa, pues ya ni te cuesta. Claro. Entonces, seamos buenas administradores en ayudar también a las personas necesitadas. Y en la parte número 3, ya me voy a ir muy rapidito porque
ya es tarde. Dice, la generosidad también es premiada. Proverbios 11, 24 al 26. Dice así. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. ¿Así o más claro? Como das, recibes. Como das, recibes. Fíjense que dice Lucas 6:38. Si llegan antes que yo lea. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sí, sí. Eso tiene mucho que ver con el hecho de no juzgar. Con todo. Porque ahí dices, ay no, yo no voy a ofrendarle a fulanito porque mira que... No, ya vamos con un juicio. No, dice, con la misma medida que tú mides, vas a ser medido. Dice, Y da. doblemente, ¿no? Algo así, ¿no? No dice doblemente, pero dice que con la misma medida que yo mido, voy a ser medida. Pero lo que nos anima Jesús aquí en este pasaje, dice, da. Y da una medida buena, esa que hasta aprietas para que entre más, apretada, remecida, rebosando. Da generosamente. Y no nada más dinero, también No, es da tu tiempo, exacto, tu trabajo, tu consejo, tu oración. O sea, da generosa. Seamos mujeres generosas. Exacto. Con lo que Dios ponga en nuestra mano, con eso. ¿Tienes tiempo? A lo mejor tu generosidad es un día cuidar a un niño, ¿no? Para que esa mamá, aunque se pueda ir al súper tranquila, ¿no? Esa es tu generosidad. Yo mejor me voy al súper y que la mamá cuida. Bueno, esa es otra manera de ayudarla, ¿no? Sí. Hazme la lista. Así es. Yo te hago tu súper, pero tú cuidas tu moco. Sí. Cada quien, o sea, con lo que Dios nos da, con eso demos. Y demos de manera generosa, no escatimando. ¿Por qué? Porque dice, como tú das, así te darán. Si tú sacias la vida de otra persona, tu vida va a estar saciada, va a estar satisfecha en todos los sentidos. Y puede ser económicamente, pero hay mucha gente que necesita una familia, que necesita alguien que le pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué comiste hoy? ¿Comiste? ¿Comiste? ¿Te dio tiempo de prepararte de comer? Porque a veces no es que no tengan, pero no tienen tiempo, o no quieren comer solas. Exacto. Hay mucha gente que no le gusta comer sola, prefiere no comer. Yo Eso sí conozco está una tremendo, sí. que no le gusta comer sola y a veces se me deprime y no quiere comer, entonces hay que estar ahí continuamente diciéndole, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Sí comiste? ¿Te dio tiempo? O invitarla, ¿no? Decirle, oye, porque hoy sal del trabajo y vente a comer a casa, te espero. Sí, a mí mi mamá siempre me decía, porque yo, enferma o no enferma, siempre he sido de buen comer. De buen diente. Por eso yo creo que aguanto mucho. Y me decía, sí, el enfermo que come y mea, que el diablo se lo crea. Y yo decía, Dios mío, pero pues es que no puedo quitar algo que me gusta, ¿no? Claro. Que es la comida y que me ha levantado y me ha sostenido, gracias a Dios. Claro. Miren, vamos a Proverbios, hablando de la generosidad, Proverbios 28, 27. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos temerá, sus ojos tendrán muchas maldiciones. ¿Sí, sí, sí? 28, 27. El que da al pobre, no, sí es ese. No tendrá pobreza, más el que aparte El sus que da ojos al pobre tendrá no muchas tendrá maldiciones. Sí. Dice, el que da al pobre, dice, no tendrá pobreza. Otras versiones dicen, no carecerá de nada. Y el comentario que leía hacía alusión al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada. Me gustó mucho ese, dice que usa el mismo verbo para hablar de no tendrá pobreza o no carecerá, al decir Jehová es mi pastor,
nada me faltará. Entonces, si Dios sabe qué es lo que necesitamos y nosotros somos generosos, Él no nos va a dejar sin lo que nosotros necesitamos. El alma, el que sacia, será saciado. Sí, amén. Entonces, en todo aspecto. Por eso, perdón, yo quería más hacer un comentario. Eso de cuando tú das, ahora sí ya lo he estado escuchando y lo he estado entendiendo de esa manera que dices, no te presto si no se puede el regreso, entonces tú dices es una ofrenda. Y cuando tú das, es no esperar si puede ser devuelto, o sea, devuelvo, gloria a Dios, ¿verdad? Y si no, pero no cargar con esa pesadez de decir, es que me debe. Porque yo antes decía, el que presta se acuerda, pero al que le presta no se le olvida. Entonces, esa es una realidad. Y entonces es una pesadez para el corazón y para el alma. Sí. Pero tenemos que hacerlo con una conciencia de que no esperamos retribución, y la retribución que esperaríamos sería de Dios, no de la persona. Porque el Señor dice, por cuanto alguno de ellos lo hiciste, me lo hiciste a mí. Exacto. Entonces, el punto 4 dice, el justo es generoso en dar, Proverbios 21, 27. 21:26, sí. Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿No? Esas personas que todo el tiempo están diciendo, ay, pero es que cómo me gustaría esto, pero cómo me gustaría aquello, pero el que es generoso no está pensando en qué tener, sino en qué compartir. Entonces, eso es lo que nuestro corazón debería de. Nuestra normalidad es la codicia, pero debemos de ejercitarnos en ser una persona justa que da y no teme tener pobreza porque confía en la provisión de Dios. ¿No? Hay quienes les ha tocado hasta compartir el propio plato de comida que tienen. Sí. ¿No? Como la viuda de Sarepta le dice, tú prepárame que aquí no va a faltar nada. Le dice, creo que era Elías, ¿no? Y sí, y nunca cesó ni la harina ni el aceite para que ellos comieran hasta que Dios proveyó algo. Sí. Entonces es así, Dios no nos va a dejar, aunque tengamos muchas veces que compartir lo que es en nuestra mesa. Así es. Claro. El punto 5 dice, el misericordioso será bendito. Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso requiere ser observador, diligente. ¿No? Una persona que no es observadora, pues tristemente no se da cuenta de las necesidades de los demás. No, pero Dios nos pide que tengamos un ojo misericordioso, observador, y no solo eso, sino que seamos diligentes, no solo ver la necesidad, sino buscar la manera de suplirla. A veces no voy a tener. ¿Cuál es mi manera de suplir? Orar porque Dios le provee, porque yo no tengo en mis manos los medios para suplirla, pero sí puedo orar para que Dios, que es el dueño de todo, la supla. Y da de su pan, no da de lo que le sobra, sino de su propio sustento. Así es. A veces vamos a tener que decir, bueno, yo me puedo limitar para poder ser parte de, ¿no? Porque no dice que dio del pan que ya le había sobrado, le dio del pan, de su pan. Sí. ¿No? Eso implica que a veces si yo veo una necesidad, yo puedo ajustar un poco mi presupuesto y bendecir a alguien más. Así es. ¿No? Eso es hacer una buena mayordomía, porque voy a honrar a Dios, puedo ayudar al necesitado, debo de ser generosa y Dios va a premiar la generosidad. ¿No? Es una característica del justo y muestra misericordia. ¿No? Pues vamos a orar. Espero que no haya sido corre y corre, que no les haya dejado más dudas de las que les pueda aclarar. Pero para mí fue de mucha bendición hacer este estudio, recordar Sí. que para empezar, Dios es el dueño de
aún de mí, yo le pertenezco. El cuerpo, en 1 Corintios 6:20 dice, ¿o ignoráis que fuisteis comprados por un precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces debo de ser diligente aún con mi propia vida, con mi propio cuerpo. Esa es la propiedad, la primera propiedad que Dios nos dio, nuestro cuerpo, y tengo que cuidarlo. Exactamente. Pero vamos a orar. Oremos por Alan. ¿Quieres orar para terminar? Sí. No sé si la quieras orar.